En el caso de datos perdidos, pues tendríamos que estos datos, pues hay varias razones por las que pueden estar perdidos, ¿no? Puede ser que no los hayamos colectado al momento de que estamos haciendo la encuesta, pero también tenemos que tener cuidado porque hay veces que estos datos perdidos sí tienen sentido, ¿no? O sea, son datos perdidos que están así porque en la realidad pues representan algo que se va a dar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el cáncer de ovario que nosotros tengamos en alguna variable representado, como si la persona lo tuvo o no lo tuvo, pues evidentemente aquí en este caso pues los hombres van a tener esa variable pues con datos que no están, ¿no? Que pueden ser perdidos, aunque en realidad sería algo como equivalente a que no aplica para ellos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener cuidado con eso, porque a veces, pues, no es que no exista, porque no había la información, sino que simplemente es algo que no se da. En algunos casos sí, es cierto, ¿no? Que en algunas encuestas puede ser que las personas no nos respondan, ¿no? Algunas preguntas. Entonces, tendríamos que tratar de identificar cuántos datos perdidos tenemos por cada una de las variables. También podemos identificar todos aquellos individuos que tienen algún dato perdido, ¿no? En cualquiera de las variables que estamos analizando en nuestro conjunto de datos. Y pues también estas variables que tienen algún dato perdido, pues podríamos saber tanto cuáles son como cuántas observaciones con datos perdidos tendríamos para cada una de las variables, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos una vez que observamos los datos perdidos, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacemos. Podemos decidir que los vamos a eliminar, en cuyo caso, pues realmente hay un supuesto ahí detrás que estamos haciendo. Entonces, en ese caso, podemos eliminar todos estos individuos que tengan algún dato perdido, en cualquiera de las variables. Entonces, tendríamos que ver que no se están perdiendo demasiadas observaciones. Si a la hora de que eliminamos datos perdidos nos quedamos con solo 20% de las observaciones, pues entonces ahí hay un problema, ¿no? Ahora, ¿qué supuesto tendríamos detrás cuando queremos eliminar estos individuos? Pues se supondría que estas pérdidas están ocurriendo al azar completamente. Es decir, que la pérdida es de tipo completamente aleatorio o MCAR por sus siglas en inglés. En ese caso, pues lo que tendríamos es que no habría problema cuando nosotros eliminamos a los individuos, ¿no? Sin embargo, esto no siempre se cumple. En el caso MSAR, otro supuesto es que estos datos que se están perdiendo, pues no dependen de eh, otras variables. Pues no pensaría uno que hay una relación, por ejemplo, entre la pérdida y el sexo o la edad o cualquier otra de las variables que tenemos dentro del conjunto de datos. En algunas ocasiones puede ser un poco complicado, ¿no? Saber si tenemos esta pérdida. En este ejemplo que estoy poniendo aquí, de que tengamos que hay elementos dentro de una escuela que tengan datos perdidos, bueno, ahí esto puede ser porque los alumnos pues no asistieron a la escuela, pero pues uno tendría que preguntarse, ¿no? Si estos alumnos no asistieron a la escuela pues de forma aleatoria, o si esto tuvo que ver quizá con que son alumnos que viven en una parte particular de la ciudad y que entonces pues hubo alguna manifestación o algo que hizo que no pudieran ir. Lo que hacemos con estos datos perdidos, pues podemos hacer esto que dijimos, borrarlos, pero también es válido reemplazar los datos perdidos, ¿no? Por algún valor. Entonces podemos reemplazar estos datos perdidos por algún valor fijo que nosotros decidamos, es decir, un valor que nosotros tengamos para cada variable y que sea válido. Si es una variable cuantitativa, bueno, pues es un valor cuantitativo por el que reemplazamos, ¿no? Si es cualitativa, pues por una de las categorías de la variable. También podríamos decidir que este reemplazo se va a hacer, pues, basándose en algún número, ¿no? En alguna estadística que se puede calcular a través, por ejemplo, de los valores que toma los datos. Entonces, esto dependerá del tipo de variable. Nuevamente tendremos que preguntarnos si la variable es cuantitativa o cualitativa. Si es cuantitativa, quizá podemos hacer este reemplazo por el promedio de la variable que estamos tratando de, pues, reemplazarle un dato perdido. Si es una variable categórica, pues ahí tendríamos que usar un estadístico que tenga sentido para ese tipo de variable. Y en ese caso, por ejemplo, podría ser la moda, ¿no? Es decir, sustituimos por aquella categoría
o valor que aparece más. Entonces se puede hacer el reemplazo pues de distintas formas. Entonces, otra manera podría ser decir, bueno, lo voy a reemplazar por el valor que corresponde al siguiente después de esta pérdida, al primero que se tenga después de la pérdida o al que se tenía antes de que hubiera esta pérdida. O bien, otra forma de reemplazar que no depende, pues digamos, de cada variable por separado y de estadísticos o de valores de este tipo, es a través de modelos con un proceso de imputación, ¿no? De valores perdidos. Esto pues no es algo trivial, o sea, es todo un área de estadística donde pues se estudia esta parte, ¿no? De qué modelos se pueden aplicar y qué características pues tienen los modelos que asumen. Y pues entonces, básicamente la idea es que tendríamos que saber si la pérdida fue al azar o tiene algún patrón particular, ¿no? O sea, si estas pérdidas que estamos observando pues dependen de algunas de las otras variables que tenemos, en cuyo caso en la pérdida pudiéramos aprovechar los valores que tenemos para las otras variables y hacer un ajuste de algún modelo, ¿no? Donde digamos, bueno, es como si hiciera un modelo entre esta variable que tuvo pérdida y todas las demás para tratar de predecir, ya sea todas las demás variables, como dije, o algún subconjunto que nosotros pensemos que es el que está relacionado con la pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el método MICE, que tiene que ver con este tipo de imputación, asume que la pérdida es aleatoria, missing at random, ¿no? O MAR. Entonces es diferente de la MSAR que teníamos. ¿Qué es este supuesto, no? Que la pérdida de un individuo pues depende de los valores que se tienen observados para otras variables. Entonces, por ejemplo, este caso es bastante como gráfico de este proceso que estamos diciendo. Suponemos que tenemos nuestro conjunto de datos donde tenemos pues estos valores y hay ciertas pérdidas, ¿no? En cada una de las variables. Entonces, desde la perspectiva de este tipo de algoritmos, lo que se puede ir haciendo es ver cómo hacer el reemplazo de estos valores usando, pues, qué valores tenemos para las otras variables. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que A y B tienen una relación bastante fuerte, ¿no? O sea, y los valores que toma A se relacionan mucho con los de B, ¿no? Entonces, uno pensaría que pudiera tratar de reemplazar estos valores, pues, aprovechando los valores de B porque hay una relación lineal bastante fuerte, ¿no? Y de hecho es una regresión lineal porque pues aquí sí vemos las variables son cuantitativas y sería el tipo de modelo que nos funcionaría para ese reemplazo, ¿no? Ahora, en el caso de este tipo de algoritmos, algo que podemos hacer como para inicializar el algoritmo es reemplazar los valores de forma aleatoria al principio, ¿no? Es decir, de forma aleatoria aquí asigno algún valor, quizá puedo decir, bueno, veo el rango de valores que toma A y entonces un valor aleatorio sobre ese rango, ¿no? Y lo mismo hago para cada uno de ellos. Ahora, si veo en términos de la gráfica, pues esta relación tan fuerte que yo tenía, que pues a través de la relación lineal tiene una R cuadrada o coeficiente de determinación de 0,93, entre más cerca a uno esté, es más fuerte la relación, cambia a 0,41, ¿no? Una vez que hago estos reemplazos al azar. Entonces, bueno, ya no queda tan bien. Ahora, aquí es importante decir que lo que vamos a hacer para el reemplazo es pensar que los valores de A se pueden pronosticar, bueno, los valores perdidos y los valores que tenemos se pueden reemplazar a partir de los valores de las otras dos variables. Entonces, podemos aplicar algún modelo adecuado entre variables cuantitativas cuando tanto tu output como tus inputs son cuantitativos. Podría ser una regresión, por ejemplo, o aquí en este ejemplo particular dijeron, bueno, vamos a aplicar un árbol, ¿no? Un árbol va a ser, bueno, un árbol de regresión va a ser un modelo válido, ¿no? Para este tipo de problemática donde pues tenemos esta variable que vamos a reemplazar y que es cuantitativa y que todas las demás también lo son, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que vamos a aplicar pues es justo ese modelo, o sea, ya con los valores que tenemos ya pues reemplazados de forma aleatoria, ajustamos el modelo, reemplazamos los valores y entonces ya vemos que la relación que teníamos originalmente, bueno, todavía no se, digamos, se recupera, pero lo que sí estamos viendo que ya, a diferencia de esto, pues hay una relación más fuerte, ¿no? Y entonces, probablemente estos pues tienen un significado más adecuado, ¿no? O más correcto a como uno obtendría estos valores si es que
los hubiera medido realmente, ¿no? Entonces, en el caso de estos métodos, lo que se puede hacer es luego ir cambiando, ¿no? O sea, si esta era la que reemplazamos primero, ahora vamos a reemplazar la B basándose en los valores de A y C, utilizando lo que ya reemplazamos, y entonces pues vamos repitiendo este procedimiento. Entonces, el proceso se puede ir repitiendo para ir haciendo imputaciones. Se puede ir repitiendo muchas veces hasta que haya una cierta convergencia con alguna medida que estemos tomando. O bien se pueden tener muchas imputaciones, ¿no? Y entonces vamos viendo los valores de las imputaciones de varias iteraciones y construimos, pues, a partir de todos estos valores que obtenemos, ¿no? Aquí en este ejemplo particular, una vez que ya utilizamos los valores de B que ya reemplazamos, pues ya vemos que se está recuperando la relación lineal tan fuerte que teníamos originalmente. Se supondría que la estructura que tendríamos en los datos originales, pues se debe de conservar en los datos que reconstruimos. En términos de datos perdidos, pues vamos a utilizar datos que son estos de pingüinos con sus distintas especies y distintas variables. Si yo me fijo, tengo tanto variables cuantitativas, por ejemplo, estas que tienen que ver con el ancho y largo de las distintas partes del pingüino, de sus aletas, y, por ejemplo, la masa corporal, ¿no? Pero en el caso de sexo, pues es una variable de tipo cualitativa. Eso es importante porque si queremos hacer una imputación, pues tenemos que tomar en cuenta el tipo de variable. Aquí vamos a ver aquellos datos que tienen algún dato de tipo NA o dato perdido. Y entonces tendríamos estos, ¿no? Donde nos aparece como true aquellos individuos con dato perdido en una variable específica, por ejemplo aquí. Y podríamos también obtener, en particular, para este ejemplo, cuántas observaciones tenemos por cada variable. Entonces aquí a la hora de que sumamos a este isNA, que quiere decir si hay dato perdido, lo que quiere decir, bueno, por variable, haz la suma de cuántas observaciones tenemos. Y vemos que en algunos casos tenemos datos perdidos, pues nulos, o sea, no hay datos perdidos. Y en otros casos, pues tenemos menos o más, perdón, datos perdidos. Eso lo podemos incluir, ya sea pues como un conteo o como aquí, que esta suma que estamos obteniendo también la vamos a incluir como un diagrama de barras. Entonces aquí vemos que la variable con más pérdida es la del sexo. Podemos decidir, si pensamos que la pérdida es completamente al azar, eliminar todas aquellas observaciones con algún dato perdido en cualquiera de las variables. Pero pues también podemos decir, bueno, no los voy a eliminar, sino que voy a hacer un reemplazo de los valores perdidos. Pero ¿qué pasa si decidimos utilizar la moda? Cuando usamos la moda, en el caso de variables cuantitativas, bueno, no hay problema, ¿no? Es el valor que aparece más. Y lo mismo en el caso de datos cualitativos. Ahí, pues, por ejemplo, para sexo, me haría el reemplazo con el sexo que aparezca más en los individuos. De tal modo que al momento que yo estoy calculando la moda, por ejemplo, en sexo es macho lo que aparece. Y entonces el reemplazo va a ser con ese valor. Ahora, a través de modelos, pensamos en que, en términos de que, pues, tenemos que esta pérdida depende de los valores que toman los datos observados. Entonces, decíamos que una posibilidad era con modelos de tipo MAIS, que es esta imputación que podemos tener. En ese caso, pues, lo primero que vamos a hacer es ver que este tipo de imputación, como lo vimos, es basada en regresiones. Por lo tanto, es basada en datos cuantitativos. Entonces, yo no pudiera hacer la imputación en nuestros datos que estamos analizando de esta variable de sexo, porque es cualitativa. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es seleccionar solo ciertas variables, aquellas que sean de tipo cuantitativo. Eso es lo que estoy agregando aquí con este include. Decir que solo me voy a quedar con las de tipo cuantitativo. Y de esas de tipo cuantitativo, voy a aplicar un método que me va a permitir hacer la imputación. Con las imputaciones, a través de un proceso iterativo que inicia aleatoriamente con una semilla de 100, esto es por reproducibilidad que ustedes quisieran tener, un cierto número de interacciones máximo, y aquí tendríamos que aplicarlo sobre nuestros datos para, pues, una vez que lo aplicamos, hacer una transformación sobre ellos. Y entonces, bueno, estos datos ya transformados, que solo tienen variables cuantitativas, nos generan un conjunto de datos nuevo, que sería este, ya sin pérdidas.